Todo comienza con la voz en off de Vincent Van Gogh expresando su profunda soledad mientras con torpeza le pide con desesperación a una joven campesina confundida que pose para él. En la siguiente escena la historia se centra en París, donde el pintor se encuentra en un bar en donde se encuentran expuestas solo sus pinturas, ya que ningún otro artista quiso colgar sus obras. El jefe del bar discute con él y le exige que ya debe retirarlas debido a que solo ha tenido un único cliente. Desanimado, Van Gogh observa la reunión de la comunidad de artistas de la que forma parte, reflexionando que le gustaría sentarse con ellos y ser como ellos. Momentos después comienzan a discutir sobre problemas financieros, exigiendo un porcentaje de las ganancias de cada miembro. Ante esto, uno de los artistas, Paul Gauguin, nota que todos son unos burócratas y se marcha seguido por Van Gogh. En este momento surge el primer acercamiento entre el tímido Vincent y el confiado Paul. Luego de presentarse, Paul le dice que fue a ver una de sus obras a la exposición y que algunas le parecieron realmente buenas, animando al protagonista. Comienza a contarle sobre sus deseos de alejarse de esos artistas y explorar el mundo, encontrando nuevas formas de inspiración. Ante esto, Vincent le dice que piensa igual y que también le gustaría encontrar una nueva luz, a lo que Paul le recomienda ir al sur. Huyendo del bullicio de París para mudarse a un pequeño pueblo al sur de Francia, nuestro protagonista apenas logra sobrevivir gracias al dinero que su hermano Theo le envía a cambio de sus pinturas. Sin embargo, su ropa está rota, su comida es muy dura y la temperatura es muy baja. Aún así, Vincent se maravilla por los paisajes del lugar, como los bosques y los campos de girasoles, encontrando una profunda inspiración en la naturaleza, lo que lo mantiene absorto y concentrado en la pintura. Un día, mientras leía en un bar, despierta la curiosidad de Madame Guinux, la propietaria del restaurante del pueblo, quien le pregunta sobre su lectura, a lo que Vincent le revela sobre su gusto por Shakespeare y el misterio de algunas líneas para el agrado de ella. Se retira un momento y al regresar le regala un libro con hojas en blanco para que pueda dibujar. Expresándole agradecimiento, Vincent aprovecha en preguntarle si tiene algún lugar donde pueda pintar tranquilo, a lo que Madame le sugiere la casa amarilla que lleva meses vacía. Vincent acepta y pronto pasa a alojarse en el cuarto usando el dinero que le manda su hermano. Poco después se le ve pintando unas flores acompañado de Madame, quien le dice que sus flores no son tan hermosas como las reales. Vincent le dice que tal vez sea cierto, pero las flores que pinta no se marchitarán, en cambio vivirán por la eternidad e incluso un retrato de ella también podría mantenerse joven por siempre. En su travesía recorre otros paisajes que dibuja en el cuaderno de bocetos que Madame le regaló, mientras reflexiona sobre cuestiones existenciales como el propósito de los seres humanos, ya que Vincent no podía evitar ver la naturaleza sin ver la eternidad o un significado detrás, por lo que quiere dedicarse cada vez más a pintar paisajes. Mientras pinta las raíces de un árbol, a lo lejos un grupo de estudiantes junto a su maestra se acercan a ver su pintura, preguntándole si solo pintará eso y cuestionando por qué las está pintando de color azul. Entre burlas y el desprecio de la maestra, Vincent se asusta y los ahuyenta. Antes de irse le gritan que está loco y se marchan todos asustados. De camino a casa, algunos niños le lanzan piedras, así que Vincent los persigue y al atrapar a uno, el padre de este y algunos habitantes del pueblo lo golpean y lo denuncian en el hospital psiquiátrico local. Al despertar se da cuenta de la visita de su hermano Theo, alegrándose de verlo, lo abraza y este consuela a Van Gogh. Le pregunta por qué se encuentra ahí y Vincent le confiesa que lo creen loco, ya que hay momentos donde su mente se desvanece y solo recuerda oscuridad. Le comenta que ha escuchado decir a otros habitantes que grita por la calle, llora y se pinta el rostro de negro para asustar a los niños, pero él no recuerda nada de eso. También le habla de sus visiones de ángeles y humanos que le hablan, aunque no siempre son amables, y lo desequilibran hasta el punto de pensar en el suicidio para escapar de ello. Ante esto, Theo se marcha, pero le escribe a Paul para que acepte visitar a Vincent a cambio de dinero, creyendo que esto ayudará a sobrellevar la soledad de su hermano y sus problemas mentales. Paul llega rápidamente a Arles, el pueblo en donde vivía Vincent, y se reúne con él y Madame mientras comparten copas en el bar. Paul, aunque incómodo, comienza a coquetear con la mujer en su presencia, pero a Vincent no le importa, está muy emocionado de verlo y le cuenta que a veces pasa días sin hablar con nadie debido a que no parece agradarle a los habitantes. Ambos amigos y artistas se divierten y comienzan a pintar juntos. En una pequeña discusión, Paul le pregunta la razón por la que no pinta lo que hay en su cabeza y solo se limita a copiar lo que observa, aunque Vincent le dice que cuando contempla la naturaleza ve la belleza eterna, el vínculo que une a todos, y es tan poderoso que llega a hacerle perder el conocimiento y aparecer en otros lugares. Paul da por terminada la conversación diciéndole que en algún momento él no necesitará más modelos o paisajes y comenzará a pintar lo que está en su cabeza, ya que nadie ve las cosas de la misma manera. Luego Vincent entra al cuarto amarillo mientras visita a Paul, quien está dibujando a Madame. Él rápidamente monta su atril y también comienza a pintarlo, pero ella se incomoda y sale de la habitación apenas Paul termina. Acercándose a ver su pintura, Paul le recomienda trabajar más despacio las pinceladas, ya que no da tiempo que se asiente bien la pintura. No obstante, mientras Vincent rememora su vista a una galería, le relata lo mucho que admira a pintores como Hals, Goya, Velázquez, Veronese, Delacroix, que pintan rápido y sin planificar. Aún así, Paul le señala que él no pinta como ellos, sino que repinta acumulando mucha pintura que da al lienzo un aspecto de arcilla, pareciendo más una escultura. Pronto, Paul anuncia que partirá
irá dentro de poco a París ya que vendió algunas obras. La noticia aplasta a Vincent, quien consideraba a Paul su único amigo. Se siente mal y mientras comienza a llorar le pregunta qué hizo mal. Paul le dice que nada, pero que sus caracteres son incompatibles. Además debe irse porque ahora tiene una reputación que mantener y no le gusta vivir en ese pueblo pequeño. Pueblo que considera estar rodeado de muchas personas ignorantes. Temiendo la idea de quedarse solo de nuevo, Vincent entra en crisis y con una navaja se corta un trozo de la oreja y tiempo después se le ve con la cabeza vendada. En compañía del Dr. Felix Rey, nuestro protagonista le explica que se cortó la oreja para mostrarle a Paul su lealtad artística, pero él ya se había ido, por lo que le da el trozo de la oreja cortada a Gaby, la tabernera de Madame Ginux, que se horroriza y lo denuncia ante las autoridades. El doctor entonces le pregunta lo que quería lograr con esa acción, mostrándole el envoltorio donde se encontraba la oreja con la palabra recuérdame, pero el pintor le dice que no lo sabe. Le cuenta sobre los síntomas que experimenta como alucinaciones, ansiedad y depresión. Vincent siente que hay algo en él que quiere mostrar a las personas con la esperanza de darles consuelo y que sientan lo que significa estar vivo. Sin embargo, teme estar siendo acechado por espíritus malignos. Finalmente, el doctor lo envía a un manicomio en la cercana Saint-Rémy de Provence, donde permanece encerrado. Muy lejos, sus pinturas son presentadas en una exhibición donde varias personas las admiran, siendo alabadas por uno de los críticos, quien ve en ellas la naturaleza sobrenatural y verdadera. De regreso con Vincent, mientras mantiene una conversación con un ex soldado, el artista recuerda haberse escapado del manicomio y correr por el campo, encontrándose con la joven campesina que vimos en el inicio, a quien hace recostarse en el suelo con la cabeza apoyada en el brazo para hacerle un retrato, aunque ella se encontraba incómoda por el trato agresivo, siendo posteriormente llevado de regreso al manicomio. En tanto, recibe una carta de Paul felicitándolo por la exposición y deseándole que pueda responderle cuando se recupere. En su camino le llama a un guardia y lo lleva con un sacerdote supervisor, quien se muestra desconcertado sobre su arte y la naturaleza de Dios. Vincent le cuenta que sabe mucho de religión ya que su padre fue un pastor y el artista incluso intentó iniciarse para ser un hombre de Dios, pero no pudo. Alegaba que el único don que Dios le había dado era pintar, y pese al claro rechazo que mostraba el sacerdote por su arte, Vincent le dice que pese a su miseria y pobreza, tal vez sus pinturas serán apreciadas por personas que aún no han nacido. Y cuánta razón tuvo este genio. Continuando, por fin el sacerdote libera a Vincent ya que no le encuentra cura, advirtiéndole que no vuelva a Arles ya que las autoridades del pueblo le prohibirán la entrada. Así que el pintor decide visitar al Dr. Felix Rey, que debe darle de alta, y le pide que le devuelva a Madame el cuaderno de bocetos con todos los dibujos que hizo, pero al llegarle ella no le dio importancia y lo guardó sin siquiera revisarlo. De regreso a la casa de Theo y su esposa, Vincent visita a su hermano y nota que ninguna de sus pinturas fueron vendidas. Entrando en crisis, comienza a creer que sus pinturas son malas como muchas personas decían y que tal vez no merece ser llamado pintor. Le confiesa a su hermano que ya no le importa lo que otras personas piensen ni busca aprobación, pero su hermano le dice que es un gran pintor y que nunca le mentiría. Afortunadamente, Theo consigue calmarlo, le recomienda una posada encantadora en un pequeño pueblo donde se encuentra el Dr. Paul Grachet, que conoce sus pinturas y ama el arte. Rápidamente, Vincent traba amistad con él y en un momento, mientras lo retrata, le comparte que pinta para dejar de pensar y así poder conectarse con el todo. Antes pensaba que un artista debía enseñar su mundo, pero ahora pintar le da felicidad porque lo acerca a su relación con la eternidad. En sus últimos meses, Vincent vuelve a dibujar y pintar escenas y paisajes, pero ahora en Auvers. Mientras pintaba en un descampado solitario, dos adolescentes armados aparecieron y mientras jugaban le dispararon a Vincent por accidente, hiriéndolo en el estómago. Entierran su pintura y arrojan sus armas a un río, pidiéndole al artista que no se lo diga a nadie. Pese a estar herido, Vincent logra llegar al pueblo y es atendido por el Dr. Grachet, quien le pregunta si él tenía un arma y se disparó a sí mismo, a lo que Vincent alega no recordar y pidió que no culparan a nadie. Llaman a Theo desde París, pero encuentra a su hermano muerto al llegar, y es así como organiza un funeral a ataúd abierto para Vincent rodeado de todas sus pinturas. La película culmina con un texto que afirma que Vincent Van Gogh murió en 1890 a la edad de 37 años a causa de una herida de bala 30 horas después de recibir el disparo. Por otro lado, Madame Ginux nunca supo que el libro de bocetos que Vincent le mandó a devolver contenía 65 de sus dibujos, libro que fue descubierto 126 años después. En forma de homenaje, una escena a mitad de créditos narrada por Paul revela que el color favorito de Vincent era el amarillo por todo lo que simbolizaba para él. Sin duda, esta película captura la esencia misma de Vincent Van Gogh y su legado artístico. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente video.